que quieran, además de poner me gusta. Tenemos el gusto de recibir al profesor Óscar Bottinelli. ¿Cómo andas, Óscar? Bien. Tiempo que no te veía en este programa. Si no me invitan, no vengo. Yo te invito, o estás escribiendo un libro, o estás en esto, y yo soy muy respetuoso de tu producción intelectual. Yo general tiendo a no ir a donde no me invitan. Óscar Bottinelli, primero, antes de meternos a hablar un poco de las conclusiones finales del ciclo electoral que acaba de terminar el pasado domingo, 11 de mayo, antes de eso, me gustaría que vos, que sos un conocedor muy profundo de la historia política de nuestro país y que además tuviste la posibilidad de trabajar muy cercanamente como secretario del general Líber Seregni, me puedas dimensionar, aunque sea así, yo sé que lo va a hacer la historia, la figura de Pepe Mujica para el Uruguay. ¿Estamos hablando realmente del uruguayo más universal de la política o, no sé, la historia siempre puede encontrar? Sí, a ver, primero, yo creo que hay un primer dato importante, que es que la muerte de Pepe marca el fin de una generación, del peso, ¿no? A nivel de liderazgos. Porque cuando se produce el retiro de Seregni, mucho antes de su muerte, hay una transición donde venía la figura de Danilo, aparece la de Tabaré Vázquez, bueno, el MPP que va surgiendo y a Mujica, es como que de alguna manera hay una continuidad. Ahora ya es un cambio biológico, un cambio generacional fuerte. Creo que este es un primer dato que tener en cuenta. Segundo, que este dato se produce en un momento muy particular porque es el Frente Amplio como tal, tiene un dominio muy grande hoy de este espacio muy difícil de definir, que puede ser un 609 muy ampliado. Porque realmente una cosa muy interesante que hizo el MPP es que construyó una especie de edificio muchos pisos. Parece esas matrioshkas rusas, porque tiene un núcleo no electoral, político pequeño y fuerte, que es el MLN, que es una de las bases del MPP, que es eso con otros grupos más chicos, más grandes, personales independientes, que construye otro espacio más grande, que es el espacio 609, que agrega otro espacio de fuerzas aliadas que presentan su propia lista, como el grupo Cristina Lustenberg o La Vertiente, pero cuyas figuras también están en la lista del Senado de lo que llamemos 609, que a su vez compone un sublema en que está lo que es, digamos, la continuidad del astorismo en la figura de Mario Vergara y el de Felipe Carballo, y la lista de Felipe Carballo. Esta conjunción, bueno, según el piso que uno agarre, está en 20 y pico, casi 30 diputados de los 48, o en 30 y pico, o pasan los 40, y lo mismo a nivel de senadores, prácticamente el conjunto está en 12 de los 16 senadores del Frente Amplio. Por lo tanto hay un dominio, y en votos se correlaciona, hay un dominio muy fuerte, y en ese dominio fuerte hay una sucesión muy ordenada. Es decir, por un lado, el presidente de la República, Yamandu Orsi, un hombre que surge, tiene distintas vertientes, uno de ellos Canelones, que es en sí mismo una escuela política, y el MPP o Mujica. Pero también el que viene a ser número 2 de presidencia o de gobierno, Alejandro Pacha Sánchez, como dos grandes figuras sucesoras de Pepe Mujica, que tienen la ventaja de que tienen timing distintos desde el punto de vista político. Yamandu es el presidente que termina su mandato en el 2030 y hay elecciones en el 29 en el cual él no puede ser candidato, y hay una figura importante, no estoy diciendo más nada. Pero luego hay una gama de dirigentes formados, que yo hacía el comentario de algunos lados, el MPP, que tiene la imagen, o el mujiquismo, de una cosa más media anárquica y desorejada, hizo una formación de cuadros y una organización de las mejores que ha tenido este país, y deja todo muy ordenado y muy prolijo. Así que desde ese punto de vista yo creo que es muy importante, se produce la muerte de Mujica en un momento que hay una sucesión muy ordenada, con un problema muy serio, ¿no? Que es que empieza un gobierno, y todo gobierno es una prueba muy grande
Le puede ir bien, mal, regular, puede tratar de hacer las cosas bien y el contexto externo ser negativo. Digo, siempre es una prueba, ¿no? Es un gran desafío que estrena toda una nueva conducción. Ahora, Mujica ha formado algo que nunca se puede saber cuánto dura, que es yo no sé si llamarle un proyecto político, una cultura política, que es el mujiquismo. El mujiquismo es toda una cultura política y un mensaje político. La percepción que uno tiene que refleja una parte muy importante del Uruguay, o de los uruguayos, y que esto probablemente tenga una cierta durabilidad, que por lo menos se podrá ir cruzando con otras corrientes y culturas políticas, estoy hablando en términos históricos, no de votos, no de partidos, pero que es una impronta que queda muy fuerte, ¿no? Oscar Botinelli, vamos a hablar ahora sí del ciclo electoral que culminó con la elección municipal, elección departamental del pasado domingo 11. He visto en algunas declaraciones que has hecho en otros medios de comunicación que consideras que no fue una buena votación del Frente Amplio. Que es así, no fue una buena votación, fue una votación que por debajo de las expectativas. ¿Cómo la definiría? Bueno, muy lejos las expectativas que tiene el Frente, muy lejos. Sí, muy lejos. Sí, sí. Pero yo empezaría por otra cosa. Dale. Termina el ciclo electoral. ¿Qué quiere decir? Que ahora empiezan 4 años de tiempo realmente efectivo de gobierno, sin interferencia electoral. Y lo importante de balance el ciclo electoral, primero de todo, pues no es si estuvo algo por encima o por debajo de expectativas, qué premio se gana, qué medallita, sino cómo queda la sociedad. A los efectos del gobierno, tener claro sobre qué sociedad está parada. En términos políticos, se puede manejar todo otro conjunto de indicadores. Bueno, en términos políticos, el análisis final, balance que hacemos es: el Frente Amplio tiene una adhesión firme del 39% del país, que es lo que obtuvo en estas departamentales, lo mismo que ha obtenido en la elección nacional de 2019. Lo que podemos llamar partidos de la coalición multipartidaria, que es muy difícil todavía de describirlo, porque en un lado votan separados, en otro juntos, fueron una coalición de gobierno, hoy en la oposición no es claro que hayan configurado, pero digamos, esa área tiene un nivel sólido más alto, 46%. Y un tercer segmento sólido, el 3, en realidad un poquito más, que es el voto que se automargina de la decisión y que vota en blanco anulado. Tenemos un 88% claramente delineado, 39, 46 y 2. El 12 que nos queda, ¿qué es? Bueno, por un lado, un 2% que votó a la coalición tanto en octubre como el 11 de mayo, pero que votó a Orsi. Por lo tanto, son personas que tienen una adhesión, llamémosle, o una inclinación crítica hacia la coalición. En general, más bien colorados, cabildantes, algunos del Partido Independiente. Y lo otro que nos queda son 2 conjuntos de 5 y 5. Un 5 es lo que votó el sí blanco de la reforma de seguridad social y no al Frente Amplio, desde un ángulo ni al Frente ni a los partidos de la coalición. Ahí tenemos el voto a Salle, Unidad Popular, el PERI, y los que solo votaron el sí y a ningún partido. Ese 5, casi todo, vota Orsi en el balotaje. Votó por el cambio, no por la continuidad. Y tiene una visión crítica del Frente Amplio, pero mucho más crítica de lo que gobernó anteriormente. Podemos decir, puede tener adhesiones al Frente desde un ángulo más duro, más fuerte, ¿no? Y el otro 5 es el que no había votado en el 19, lo vota en octubre, vota a Orsi y no vota en la departamental. Y en general podemos decir
que también es una aproximación al Frente Amplio más crítica, más cerca al Frente Amplio que de los otros partidos, pero opuesto al sector del sí blanco, más, usando una terminología que a mí no me gusta, pero más entendible, más moderado, y el otro más radical, llamémoslo así. Entonces, el problema es que tiene el Frente a partir del 39 dos agregaciones rápidas, una que lo lleva al 44, otra que lo lleva al 46, a 5 más 2, pero una va para un lado y otra para el otro, no se juntan. No da que el Frente pueda tener una política que sume a todo, ¿no? Entonces, creo que este mapa de la sociedad es muy importante, porque sobre esto va a tener que hacer las opciones de gobierno. Pero ¿por qué vos considerás que el 39 de la elección departamental es porque son distintas las elecciones departamentales que las nacionales? Bueno, no. Puede haber gente que es consistentemente votante de un partido dentro de la departamental y del Frente Amplio. Bueno, no, hay muchos elementos que llevan a considerar que, bueno, si fuera una decisión firme, la firma será en lo nacional, departamental y municipal, ¿no? Pero además es el mismo número del año 19. Entonces, más aún, en octubre del 19 tuvo una votación, o dicho al revés, en septiembre del 20, porque fueron las departamentales, se corrió por la pandemia, el Frente subió en relación a octubre y esta vez bajó. Por algo ocurre, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. El tema es el siguiente: el gran problema que uno ve es que se busca análisis donde está la pasión de por medio, y si uno pone la pasión no logra el resultado de análisis. Perdóname, y para gobernar, porque ahora vienen 4 años que no hay competencia electoral, entonces los 4 años lo que importa es cómo se gobierna, donde es muy importante los resultados para la gente. Y una cosa que dije en algún otro medio es: cuidado, que el tema no es resultado a nivel macroeconómico, es la gente siente que el gobierno del Frente Amplio le da las respuestas que aspira que estén, que van a ser muy distintas o no. Para vos, esta elección municipal, ¿nos está diciendo algo ya de cierta valoración de la gente del gobierno nacional? No, todavía no. No, porque, a ver, el Uruguay tiene un componente de voto estructural muy grande, por eso llego a estas conclusiones. En realidad, los posicionamientos de campaña, de eslogan, de marketing, incluso hasta los propios candidatos, influyen en niveles bajos. El gran conjunto son votos estructurales, y 60 días no ocurrieron hechos de la magnitud para hacer un gran impacto en un cambio de voto de esta naturaleza. Es decir, yo creo que esto responde más todavía a los elementos estructurales que llevaron a todos estos resultados. El gobierno va a influir más adelante. La gestión de gobierno, sus impactos, va a influir más adelante. Si son temas estructurales, sí. ¿Por qué te parece que el Frente podía haberse, o la dirigencia del Frente Amplio, haberse convencido o haberse generado expectativas tanto más arriba de lo que finalmente fue el resultado de la votación? ¿Estaba haciendo una lectura mala? Bueno, yo creo que tiene una forma distinta de lectura, que empieza, a mi juicio, ese cambio de lectura con el resultado del referéndum sobre la LUC. Ya lo vimos en algunas referencias a la elección del 19, cuando se usó una palabra, la remontada, por la diferencia que hubo entre el Frente Amplio en octubre del 19, del 39%, y el voto de Daniel Martínez del 47%, sin anotarse que no era el Frente que había remontado, era gente que votó otros partidos. Ahí hubo muy fuerte el voto tanto a Cabildo como a Talvi, que venían de ser votantes del Frente, desconformes con el Frente, pero estaban mucho más cerca del Frente que de la calle Pou. Entonces no hubo remontada, hubo una captación de un voto que estaba por fuera o disidente del Frente. La LUC, que saca el 47%, se asimiló
Daniel Martínez votó el 47, la LUC, la oposición a la LUC obtuvo el 47, quiere decir que la remontada se consolidó. Sí, la remontada en relación, que no era remontada, el espacio que ya existía en contra del oficialismo de aquel momento. Pero eso no implicaba que se sumaba el Frente Amplio. Y ahí empezó un diagnóstico, tú lo viste muy bien, que de ahí se empezó a pensar que el Frente ganaba en primera vuelta, se siguió hablando a lo largo del año pasado, y que era inexorable que el Frente votaba por encima de la coalición. Ese dato estuvo hasta el mismo día de la elección, ¿no? Y sin embargo fue al revés, la coalición tuvo casi 4 puntos por encima del Frente. Y yo creo que hubo errores de diagnóstico, se repiten acá. En esos errores yo veo que se desvaloriza los datos que no coinciden con los deseos, que es un problema. Mirá que es muy serio. Yo te digo que ya muy joven viví lo que fue la elección del 71, ¿no? Donde no solo la dirigencia del Frente creía que ganaba, sino que estaban asustados la inteligencia de Estados Unidos y de Brasil. Y yo había hecho, tengo por ahí, lo voy a publicar, los borradores que le hice al Frente, y la única posibilidad que le daba al Frente era que le ganara por 5 votos a los 2 partidos tradicionales el máximo hipotético de votos, y siempre y cuando los 2 partidos tradicionales empataran justito. La posibilidad que daba de que el Frente llegara a ganar el 71 me daba 1 en 1000. Y sin embargo había una ilusión, no solo del Frente, había un miedo de sus enemigos. Bueno, esos errores diagnósticos ocurren. Ahora hay técnicas más afinadas. Pero si observamos que el informe que circula los días previos es que el Frente tenía empate en 5 departamentos, y salvo La Valleja, que sí, técnicamente hubo empate, no importa quién es el intendente, en grandes cifras, empate. En los otros 4, la pérdida del Frente fue entre 14 y 16 puntos, quedó atrás. Y después se habla de 4 departamentos más que el Frente Amplio estaba un poquito abajo. Y el poquito abajo en uno fue 15, San José, y el otro de 21 a 27 puntos abajo. La diferencia entre el resultado y la visión fue enorme, ¿no? Es verdad que el desagregar departamento por departamento es muy difícil, requiere técnicas no solo afinadas, sino en general un esfuerzo que es muy difícil de hacer, porque hay que hacer la muestra departamento por departamento y cubrir muy bien la plenitud del departamento. El problema de la experiencia que uno tiene de los departamentos, sobre todo, el grueso son departamentos chicos, y además el que te incide en pequeñas localidades. La situación de La Valleja tiene un voto en Minas y en Solís de Mataojo, que es opuesto al voto de Ruta 7 y a mitad de camino, si se quiere, José Pedro Varela. Eso pasa en general. Entonces, si la muestra se desequilibra un poquito, el resultado se te cambia totalmente. Es decir, no es fácil en los estudios departamento a departamento. Si además no hay mucha frialdad en el análisis, es complicado, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero ya como quedó el panorama político, estamos grabando el día viernes, la gente ya sabe que no sabemos todavía el resultado de La Valleja, que va a estar completamente escrutado aparentemente el día sábado, pero como vos decís, eso es un empate técnico, aunque alguien va a terminar siendo el intendente. Claro, sociológicamente... Para el Frente no es lo mismo ganarlo. No, estoy hablando del punto de vista, porque estamos hablando del panorama de la sociedad. Ahí está, pero con este ¿Me permitís un aporte? Sí. Hay un tema de La Valleja que es independientemente de quién gane la intendencia. El Frente Amplio de este mayo, en relación a octubre, perdió votos en 18 departamentos. En La Valleja saltó de 30% a 38%. Y todo ese crecimiento, más el grueso del voto anterior, estuvo concentrado en la figura del médico Walter Daniel Ximénez. Entonces hay que observar qué pasó ahí. Porque cuando toda la corriente fue de pérdida en 18 departamentos, incluyendo las Rocafuertes de Montevideo y Canelones, y hay un departamento que es la excepción, con una figura que es la excepción, el tema de analizar cuál es la figura. Y ahí aparece
una figura muy conectada a la realidad, a la población del departamento, la del médico de cabecera, de pueblo, de familia. Yo decía, bueno, tiene algo de un Tabaré Vázquez del interior. Después se verá que da o que no da la figura, no estoy proyectando nada. Pero hay que analizar dónde tuvo un resultado diferente y a contracorriente el Frente Amplio, como fue el de La Valleja, y qué figura apareció como un elemento determinante. Dejemos de lado el desgaste del Partido Nacional, porque el Partido Colorado votó muy bien, y por lo tanto el Partido Nacional quedó su desgaste absorbido en mucha medida por el Partido Colorado. ¿Puede haber ayudado al Frente? Por supuesto que también. Pero ahí lo capitaliza, hubo desgaste en otro lado que el Frente no capitaliza. Por ejemplo, de lugares que los capitalizó el Partido Colorado, que estaba muy mal, y repunta por el desgaste del Partido Nacional. Y acá aparece una figura del Frente Amplio, 8 puntos porcentuales, es mucho para crecer de octubre a mayo. Y entonces hay que estudiar ese fenómeno. Digo hay que estudiarlo porque no tengo más que estos pinceladas, pero es clave para el futuro del Frente en el interior ver la existencia de estas figuras. Óscar, ya con este panorama, que por ahora sí, por 3-4 años hay que, no va a haber procesos electorales, por lo menos selectivos, ¿no? Si no hay plebiscitos y eso es otra cosa. ¿Cómo ves al Frente, cómo queda el gobierno en condiciones de gobernar, de llevar adelante de sus políticas con la composición como quedó, con una mayoría en el Senado, no en diputados, con estas intendencias, en fin? Bueno, esto no cambia nada lo que venía de la elección nacional, es decir, la composición del Parlamento. Cambia sí la composición de las intendencias, pero en última instancia no es muy distinto a lo que venía. Incluso en los mejores momentos del Frente Amplio siempre tenía una gran mayoría de intendencias y muy poderosas que no eran del Frente Amplio. Por lo tanto, ese juego se va a dar. Yo creo que dos cosas. Primero, que para ese juego con intendencia, que es una parte del juego político del gobierno nacional, Orsi es una figura que tiene las mejores condiciones para hacerlo, entre otras cosas porque es parte del club, es de los que entre 10 años como número 2 de Canelones, 10 años como número 1 de Canelones, estuvo muy metido en la relación con todos los otros gobiernos departamentales, ¿no? Y tiene un temperamento de acercamiento. Yo creo que hay dos temas clave que tiene el gobierno, que es dos cruces de caminos, digamos, ¿no? Uno es el tema de tono político, ya que estamos hablando. Claramente el Frente, la campaña por las departamentales como línea general, fue de la más alta confrontación y de la denuncia. Incluso se habló en un documento del Frente, no me acuerdo si 60 y pico, 80 y pico denuncias de ir apuntando contra la corrupción. Esa es una línea. La otra, la que ha expresado el presidente de la República, miremos los mismos días de la elección, aparecía desde la estructura del Frente ataques tremendos, por ejemplo, a Besosi, y llamando a Orsi hablando, cuidado con la judicialización política, y anunciando que había hablado con Besosi a felicitarlo, ¿no? Son dos caminos. Bueno, se puede jugar los dos a la vez, pero muy peligroso. Y esa es una decisión, por dónde va a ir el gobierno y el Frente atrás del gobierno en relación a eso. Lo segundo, este es un gobierno que tiene algunas diferencias centrales en aspectos cruciales para llevar adelante su gestión, que tiene que ver con la economía. Claramente entre los discursos del Frente Amplio, el programa, no el librito que surge del Congreso, que igual es importante, pero más el que fue construyendo los años, y el del equipo económico no encajan del todo, ¿no? Y hay un punto clave que es la indexación salarial, porque hay o no hay, es decir, no hay empate. Y el equipo económico está muy convencido de que es negativo para el desarrollo del país y para el desarrollar determinado tipo de política, que exista este ajuste automático de salario que lleva al ajuste automático de pasividades.
Tanto es así que el envío del proyecto de ley sobre caja profesional es un recorte de las pasividades, lo cual, más allá del tema estricto de caja profesional, es una concepción. Del otro lado hay una fuerte oposición a que se toque el ajuste automático de salarios y pasividades en el propio gobierno. Y esto queda resuelto en parte con las pautas de los consejos salarios, que estarán un mes y medio, pero sobre todo el 31 de agosto, cuando va el presupuesto, ahí es la hora de que las cartas quedan arriba de la mesa, de por cómo se va, pero no solo en materia salarial, en materia de inversión, de gasto. Es muy claro que hay consenso en el gobierno del fuerte gasto social, incluso en vivienda social, vivienda popular. Pero en otras cosas hay que ver cuál es la definición que se traduce en actos de gobierno, no solo en el discurso, cuando se habla en conferencias, que es lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Yo creo que esa es una cruz de los caminos muy fuertes del gobierno también. Es decir, el tono con que va a gobernar respecto al resto de los partidos en un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria automática, ¿no? Que es un tema clave, sobre todo en la Cámara de Diputados. El Senado tiene 17 senadores, 31, le sobra, pero la Cámara de Diputados con 48 es un juego muy refinado que hay que hacer. Pero por otro lado, ¿hacia qué orientación económica? Porque ahí también, en la búsqueda de votos en la Cámara de Diputados, no es que hay un solo bloque opositor a este gobierno que piensa todo igual. Ni piensan igual en todos los blancos y con los colorados, ni tampoco con Cabildo, sobre todo los diputados que hay de Cabildo, ni con Salle. Entonces, bueno, es un juego de construcción que hay muchas posibilidades que tiene el gobierno para construir, pero eso a partir de las opciones que haga. Yo creo que el tema fundamental, bueno, la etapa electoral se terminó hasta el 24 de junio del 2029, no tenemos elecciones, salvo elecciones, habrá actos electorales, en el caso de que haya plebiscitos o referendos, que por ahora no es tan fácil que las haya. Pero lo que importa es, bueno, cómo se va a gobernar. Por supuesto, atendiendo la sociedad, atendiendo la opinión pública, mirando todos estos resultados, pero no como que me fue bien o mal en la elección, tuvo mejor o peor el diagnóstico, sino sobre qué sociedad estoy gobernando y qué mensajes traducidos en actos de gobierno envío. Yo creo que una cosa que hay que tener claro, a diferencia del 2004 o 2005, es decir, elección que un poco la idea del gobierno llegó, el Frente Amplio llegó medio para quedarse y se quedó 15 años. Ahora no llegó ni con la fuerza que en el momento y tiene todo el desgaste de haber gobernado 15 años. Por lo tanto, este gobierno tiene que producir resultados, ¿no? Para la gente. Bueno, creo que el enfoque principal, más allá de voto más, voto menos, es ese. ¿Por dónde van a estar los resultados? Y bueno, cómo se interpretan, y esto es lo más difícil de todo, las demandas y aspiraciones de la gente y de los distintos sectores de la gente. Yo creo que ahora empieza así el momento clave, donde está el tema economía global, el tema salarios, el tema empleo y empleo de calidad, empleo seguro por un lado y empleo de calidad por otro, porque una cosa es el índice de empleo, que de repente sí yo trabajé una semana acá, otra semana allá, otra allá, y otra cosa tengo un empleo que es seguro todos los meses. El tema de vivienda, atención social, más otros temas de funcionamiento, salud y por supuesto el gran tema de la inseguridad, de la seguridad pública, ¿no? Como los grandes temas donde hay demandas y aspiraciones de la gente. Yo creo que el tema central es, bueno, ahora empieza el momento que el gobierno está para gobernar. Se terminó el ciclo electoral, empezó el tiempo efectivo de gobierno y hay que sí ver las elecciones como el mapa de la sociedad con todas sus contradicciones que hay que atender para llevar adelante las medidas de gobierno. Muchas gracias, profesor Óscar Botinelli, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, un gusto.